Es una gran alegría poder estar nuevamente con ustedes, compartiendo mensajes muy importantes sobre gestión del cambio y en especial para tu desarrollo profesional y personal. ¿A qué nos referimos con ello? Nos referimos a que sabiendo liderar el cambio podrás lograr los resultados que necesitas en la gestión de tus propias iniciativas y en la gestión de las iniciativas que te son encomendadas en la empresa. Son competencias muy importantes que durante estos minutos que vamos a tener, Miriam Larios, socia directora de Acertare en Latinoamérica, nos va a comentar. Miriam, me da mucho gusto estar contigo el día de hoy y estamos listos para escuchar tus palabras. Antes, quería yo pedirles, por favor, que nos comenten en el chat cuáles son sus expectativas, cuáles son sus interrogantes para que Miriam las pueda ir contestando durante la sesión de estos 45 minutos. Que nos digan también de dónde nos están escuchando, cuáles son sus inquietudes y cuáles son sus expectativas, será fundamental para que nos enfoquemos durante la presentación en atender sus requerimientos. Ahora, lo que vamos a compartir en estos minutos es, primero, vamos a hablar de liderar el cambio, que no es lo mismo dirigir una área donde estamos trabajando la operación normal, la gestión y la administración, a dirigir un área cuando se está gestando un cambio. Eso es algo completamente distinto cuando estamos gestando un cambio. Y eso se requiere aprender otra forma. No es administrar el área, sino administrar ese proceso de transformación. Miriam nos va a ejemplificar con 3 casos las necesidades, las competencias y las herramientas que necesitamos utilizar y luego cómo poder lograr para gestionar estos cambios. Haciéndolo correctamente, vamos a respetar la dignidad de la persona, lo cual hace más efectivo el proceso, punto número 1. Segunda, podrás dar los resultados como se espera y como tú quieres que se logren alcanzar los objetivos. Y tercera, de qué manera podemos adquirir esas competencias e irlas desarrollando. Con esto, te damos la más cordial bienvenida, te agradecemos tu tiempo y que te lleves muchas herramientas de esto. Pero no dejes de hacer tus comentarios en el chat. Ya nos visita, muchas gracias Jorge desde Chile. Claro que sí, dice Miriam, una cosa es la teoría de gestión del cambio y otra es la realidad al implementar. Me interesan mucho las dificultades que surgen al implementar derivadas de las culturas de la empresa, de las creencias y constructos ideológicos de las personas. Sí, las ideas, eso está muy bien, eso así lo dices. Natalia, buenos días Julián, un gusto verte de Chile. Me interesa conocer el enfoque de Acertare en los despliegues de Organizational Change Management en los proyectos de transformación organizacional. Pues eso serán algunas de las cosas que vamos a ver. Ariel, muchas gracias por estar presente y el contenido es de mucha relevancia. Es un contenido formado por años de experiencia de Miriam y todo nuestro equipo de trabajo que hemos puesto sintetizado en unas láminas y del cual podemos hablar mucho después en algún momento en particular. Entonces les compartimos hasta arriba de los chats nuestra agenda para que Miriam o yo ahí lo ponen y puedan avisarnos y hacer una cita para profundizar en esto que nos fascina. Con todo esto, Miriam Larios, experta en el tema en operación, en ejecución de gestión del cambio por años, nos va a compartir esas ideas. Miriam, bienvenida y muchísimas gracias. Julián, muchísimas gracias, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Y me parece fundamental empezar a conversar sobre esto, los estoy leyendo en el chat, así que me fascinará seguirlos leyendo e ir conversando, aunque sea de esta manera, o donde yo hablo y yo los leo. Pero justamente como menciona Julián, ¿no? Me encantará poder platicar la diferencia de lo que existe entre liderar la operación y liderar procesos de cambio, que sé que son varios de ustedes que se encuentran en un proceso similar, y también creando y desarrollando su carrera profesional para obtener mejores herramientas,
de posicionamiento interno, de darse a conocer dentro de la empresa y tener resultados que la organización requiere a lo largo de los proyectos que ustedes están ejecutando. Pero para empezar a hablar del tema, me gustaría contarles un cuento, y un cuento muy corto de David Foster Wallace, que tiene que ver con esto que vamos a conversar. El cuento dice que están dos peces nadando uno junto al otro. Se topan con un pez más viejo, nadando en sentido contrario, quien los saluda y dice: «Buen día, muchachos, ¿cómo está el agua?». Los dos peces siguen nadando hasta que después de un tiempo uno voltea hacia el otro y pregunta: «¿Qué demonios es el agua?». El punto de la historia de los peces es simplemente que las realidades más obvias e importantes son con frecuencia las más difíciles de ver y sobre las que es más difícil hablar. ¿Cuántas veces nos pasa esto dentro de la organización? Después Noelia Pena retoma ese cuento breve de David y lo que ella menciona me parece fundamental para lo que estamos empezando a conversar. Porque elegir cómo vamos a pensar es la tarea más difícil, porque nos sitúa delante de la contingencia de una realidad que dejamos de pensar como obvia. Discutir el sentido común constituido para construir uno nuevo, que es esto de lo que hablas, Jorge. Discutir el sentido común constituido para construir uno nuevo, uno desde el cual redefinir lo que parece obvio y que por su obviedad apenas nombramos. Esa es la cultura organizacional. Y si como los peces estamos nadando en el océano y pocas veces tenemos espacios para reflexionar y accionar respecto al agua en la que nadamos, el día de hoy quiero conversar contigo sobre esto. Porque tú te inscribiste en este webinar porque te interesa saber cómo poder aportar a tu organización y cómo crecer en ella. O si tienes responsabilidades bajo tu liderazgo para gestionar algún cambio. Quiero contarte cómo puede ser de tu beneficio contar con una formación y poder tener desarrollo profesional, crecer en tu carrera profesional y cómo hacerlo si tú estás dentro del agua. Porque es muy natural que los cambios que comienzan a suceder en la organización sean delegados precisamente a las personas que lideran la operación. Pero ¿se requieren las mismas habilidades para operar que para liderar un cambio en la forma de hacer las cosas? Hoy te respondo que no se necesitan las mismas competencias. Te voy a contar cómo puedes enfocarte en las competencias necesarias y el primer paso es cómo hacerlo si estás dentro del agua. Se requieren esas mismas habilidades y qué tipo de competencias. Por eso, el primer paso es, no hay que pretender que las cosas van a cambiar si siempre son una orden de arriba. Muchas veces me tocó gestionar y al día de hoy sigo escuchando que gestión del cambio no es necesario o desarrollarnos en ciertas competencias no son necesarias porque el ecosistema de la organización funciona de tal manera que las cosas van a suceder porque así han funcionado antes. Hoy vivimos en un entorno con tal información, con tal capacidad y relevancia de información y de propio desarrollo que ya cuestiona muchas veces el por qué y para qué se hacen las cosas. Es por eso que nosotros hemos desarrollado a lo largo de este tiempo que mencionaba Julián y que me parece muy relevante no hablar de la teoría de gestión del cambio, sino como siempre digo, nosotros lo que hemos hecho y buscado es teorizar la práctica, no llevar a la práctica la teoría. ¿Y por qué digo que teorizamos la práctica que llevamos haciendo durante años? Porque nos hemos dado cuenta que genuinamente poner al centro del cambio a la persona y establecer un ecosistema de respeto a la dignidad del otro por la capacidad de decidir por sí mismo si participo o no participo, es la herramienta más fundamental que como profesionales tenemos para liderar internamente y posicionarnos internamente. A este proceso le hemos llamado Do It, que es un proceso personal de cambio para descubrir en dónde estamos, para descubrir en qué agua nadamos, cómo está templada, fría, caliente, subieron los grados, bajaron los grados, estamos en modo supervivencia o estamos en búsqueda de otros océanos. ¿En dónde estamos? ¿Qué tengo que descubrir del entorno? Y eso no lo voy a hacer sin formarme en saber hacer preguntas. Porque si no hay preguntas, no hay cambio.
Gadamer decía, no se puede construir la conciencia sin la actividad de hacer preguntas. No puedo descubrir, no puedo traer a mi conciencia algo que no me he puesto a pensar. Y fundamental una capacidad organizacional de hacer que otros piensen. Y por lo tanto me tengo que formar en saber hacer preguntas y cómo hacerlas. De hecho, por eso nos hemos formalizado el marco de gestión del cambio que combina enfoques para hacer preguntas precisamente en metodologías Lean, Agile, Lean Startup, gestión del cambio y Design Thinking. En función de lo que quiero conseguir, en función de lo que quiero construir, entonces me apoyo de diferentes métodos para hacerlo. De tal manera que haciendo preguntas puedo llevar a las personas a preguntarse ahora, ¿es esto que yo descubro cómo me impacta? Y es la O de observarse en el Do It. O de observarme a mí cómo reacciono ante el cambio. Muchas veces escucho decir a las organizaciones que la gente se resiste al cambio. Miriam, ayúdanos con las resistencias de este cambio porque es importante atenderlas. Y lo primero que yo abordo y el enfoque que tiene Do It es preguntarnos primero, ¿qué reacción tiene este cambio? Puede haber reacción de felicidad, de acelere, de emoción, ¿no? De esto ya nos hacía falta, una reacción de esto cómo me va a afectar a mí. Y por eso podemos basarnos en diferentes modelos para ejecutarlo. Y el ingeniar es pensar cómo podemos llevarlo a la siguiente práctica, qué tengo que hacer yo, entendiendo mis propias reacciones, cómo abordarlo para llevarlo a cabo. Y por último, impulsar el cambio personal significativo. Por ahí también veía en los chats que lo que interesa mucho es entender cómo se hace el despliegue organizacional. Pero las organizaciones están formadas por personas. Las organizaciones no son un ente que existe de manera individual, sino que son conformadas por personas que tienen intereses individuales. Y hay que entender a quiénes estamos impactando cuando proponemos una nueva forma de hacer las cosas para entender qué necesidades personales estamos impactando. Y para esto quiero contarte no nada más desde la teoría cómo se puede ejecutar, sino desde casos prácticos. Te traigo hoy 3 casos prácticos para empezarte a desglosar cuáles son las competencias que te pueden interesar para que tengas como beneficio el desarrollo interno y el posicionamiento dentro de la organización con los resultados que puedes conseguir. Y el primer punto es el reto de alinear propósitos, que es todos estamos entendiendo lo mismo dentro de la organización. Les cuento una historia de un proyecto que teníamos donde llega un director general diciéndonos esta organización es diferente y operamos diferente y somos diferentes cosas y tenemos reputaciones diferentes dependiendo de la zona o en el estado en el que tú recibas nuestro servicio. Una organización con diferentes formas de hacer y entonces se requería alinear un propósito común y llegar a acuerdos sobre qué y cómo dar servicio de manera estandarizada. Pero si ese alinear propósitos, oye Miriam, pero ¿cómo puedo hacerlo? Mira, cuando tú llegas a una organización tienes que entender desde qué punto de vista y desde qué observador cada quien ve lo que está sucediendo. Porque la realidad, por eso dicen que es construida por los ojos de quien la ve. Entonces, alinear los propósitos es empezar a entender un comportamiento y un entendimiento compartido entre las diferentes personas y definir el proyecto y su promesa de valor. Es decir, tienes que generar un entendimiento compartido del propósito del proyecto y el para qué. No es lo mismo la necesidad del director general que el de los directores de las regiones diferentes. Todos podrían explicar el proyecto de la misma manera. Tenemos cierta necesidad de cambiar, de operar de manera diferente. Todos quieren conseguir mejores resultados. Sin embargo, siempre escucho que no necesariamente los quieren conseguir de la misma manera. Y esa es la principal objetivo que hay que comenzar a atender. Crear una narrativa que vincule el para qué del proyecto con la necesidad y la estrategia de la organización, para así levantar el interés de quienes participan, porque de todos es realmente el interés de crear una organización que nos siga dando beneficios como contribuidores.
Y esto se puede conseguir haciendo preguntas. En cada uno de los casos les voy a contar qué tipo de preguntas hacemos. En la desalineación de la visión de cómo conseguir las cosas, entonces preguntamos y generamos esa conversación entre los directores, entre los tomadores de decisiones de cuál es la razón de ser que tiene esta iniciativa. ¿Qué ocurre si no realizamos esta iniciativa? Esa pregunta es una pregunta, parecería obvia, pero no necesariamente está en el contexto y en la mesa de las tomas de decisión. ¿Tenemos claro qué hacemos si nos atrasamos en esto? ¿Y cómo nos impacta? ¿Y cuáles son las experiencias pasadas que pueden influir en la forma de ver este nuevo proyecto? Ahí empezaremos a hablar del tema de las reacciones. Las reacciones de la gente tienen que ver con sus experiencias o el entendimiento que tienen al respecto. Y entonces, lo que yo te digo es, una de las cosas que puedes hacer para afrontar este tipo de retos, donde se escuchan diferentes formas y en Capital Humano dicen es que tengo incluso diferentes salarios en las regiones, diferentes formas de hacer, tengo diferente forma de evaluar, etcétera. ¿Cómo logro que la organización se comporte como un todo y entonces todos estén dispuestos a? Pues tendrás que hacer, tú como líder de cambio, tendrás que formarte y te interesará formarte en saber llevar sesiones de conversación uno a uno para entender y empezar a entender esas diferentes posturas y empezar a conciliar los puntos de vista. Sesiones de alineación directiva donde una vez recabado todos, tengamos espacios para poder conversar de lo mismo y entender que el otro lo veía diferente. No es lo mismo como lo ve el de compras que el de ventas. Y no es lo mismo que el de ventas que el de operaciones. Cada quien aporta y entiende las problemáticas desde su punto de vista. Podrías hacer sociogramas para entender las relaciones de cómo la forma de atender dentro de la organización se comporta con las relaciones públicas y ocultas de quienes conformamos las organizaciones y entender cada quien cómo tiene diferentes estilos de liderazgo a la hora de ejecutar. Es así como cada uno de los casos que tenemos cuando tenemos que alinear es primero entender justamente las reacciones que cada uno de las personas tiene al respecto. Por eso el caso número 2 se trata de identificar las reacciones ante el cambio. Fíjense cómo no hablo de las resistencias. ¿Qué reacciones te ocurre a ti cuando descubres que es necesario realizar algo diferente en la manera de hacer dentro de la organización? En otro proyecto, un proyecto más grande el proyecto más grande de la organización. Y el puesto de la dirección de ese proyecto, quien iba a dirigir ese proyecto, estaba concursado entre 3 directores. Imagínense gestionar un proyecto siendo tú el ganador y el responsable del proyecto, cuando tus pares también estaban concursando y querían y les interesaba muchísimo por su carrera, por su prestigio, por la visibilidad dentro del negocio, también tener esa postura. La primera pregunta fue a este director del proyecto, ganador de esa vacante y de ese puesto: ¿quieres tú liderar este proyecto solo? ¿O quieres que todos hablen del proyecto y que no sea tuyo, sino el de la organización? ¿Cómo vamos a crear y ayudarte a crear a otros, crear redes de apoyo para que no sea yo la cara única de un proyecto? ¿Cuántas veces me he encontrado en que quienes encabezan los procesos de cambio tienen puesta su propia reputación, su nombre? Y entonces eso crea un estrés y una presión adicional de la operación continua dentro del proyecto. Y además, el no saber gestionar que a los demás me pueden empezar a cuestionar, me van a decir, van a señalar el proyecto, van a levantar la mano. Y entonces, ¿qué tipo de competencias tenemos que desarrollar para abordar un caso así? Nosotros lo que les proponemos es empezar a identificar las necesidades detonadoras de las reacciones. Julián Pérez Duarte creó este modelo de la pirámide, donde nos muestra que un mismo cambio puede provocar diferente respuesta en cada persona. Hay gente que un cambio lo puede percibir como amenaza o como oportunidad de cambio. Y el tipo de reacciones puede variar. Va a variar en función de cómo lo interpreten mis marcos mentales, la cultura de la organización, las experiencias pasadas, otros trabajos, mi formación profesional.
Se los digo así, no es lo mismo como el proyecto, el abogado, que el contador, que el financiero, que el administrador o del de tecnología. Simplemente por la formación profesional. Y yo como gestora del cambio también lo veo de manera diferente, pero mi trabajo es conciliar los puntos de vista. Entonces, lo que les propongo aquí es que si las personas comprenden los beneficios esperados y ven cómo cuidan sus propios intereses, entonces podremos provocar una reacción ante el cambio que favorezca la situación en el entorno del proyecto. Las pirámides, lo que llamamos las pirámides de necesidades de las 5 Ps, están en una pirámide invertida como las necesidades de Maslow. Pero sabemos que la gente tiene necesidades que cuidar, la necesidad de poseer certeza. Asegúrame que con este proyecto no voy a terminar mi trabajo. Fue una pregunta real de un director de finanzas. Miren, ¿me aseguras? No te lo puedo asegurar, pero vamos a investigar juntos, vamos a entender qué es lo que te preocupa, de dónde viene, qué señales estás obteniendo. Me preocupa que te muevas desde la necesidad de proteger un puesto de trabajo. Vamos a entenderlo. Y una vez recabando esa información y conjugándolo con el objetivo del proyecto, podemos entonces crear y co-crear las respuestas para proteger las propias necesidades. El poder de controlar, de controlar no de manera negativa, al revés, de poder de controlar las finanzas de la organización. Me he encontrado con directoras financieras, directores financieros que lo que dicen es: todo mi trabajo y toda mi carrera profesional en esta organización se ha tratado y mi éxito ha estado basado en que he cuidado cada centavo. Y con este proyecto no voy a tener esa visibilidad, y si yo no tengo ese poder, ¿no? A veces se utilizan otras palabras, pero el poder de controlar para seguir dando y yo mostrarme como una persona confiable. Y entonces ahí cuando identifico, perfecto, lo que hay que saber comunicar es que este proyecto se trata de mostrar la confiabilidad que la gente tiene y la organización tiene en sus personas. La necesidad de pertenecer a una mesa de trabajo, decisiones que dejan fuera a ciertas personas dentro de la organización y solamente por el hecho de no haber sido consultados, entonces se convierten en personas que reaccionan de manera analítica, cuestionadora, de no estoy de acuerdo, etcétera, pero simplemente es porque no han estado participando dentro de las conversaciones. Y así están las otras P's de parecer competente, parecer dentro de la organización, ser visibilizado. Yo era las personas que hablaba respecto a este proyecto y ahora serán otras personas, y entonces pierdo el foco y la visibilidad ganada durante años. Con la plenitud de gente que encontramos que por el solo hecho de hacer bien las cosas, quieren participar, ser parte de la historia exitosa de la organización. Y entonces para esto lo que yo te propongo es que te empieces a formar en competencias que te lleven a evaluar el impacto en la organización y evaluar el impacto no nada más en los procesos, no nada más en las estructuras organizativas, no nada más en la infraestructura o recursos requeridos, sino también en las necesidades humanas que vas impactando conforme te vas moviendo en la organización. Conversa y detecta cuál es la posición de cada involucrado. Identifica aspectos e impactos que deben ser contemplados que por obviedad nadie ha sacado. Tenemos muchos casos que en momentos de estar analizando la brecha entre una situación actual y la futura, identificamos cosas que no habían sido consideradas en un año de proyecto, pero que no le habíamos logrado preguntar a alguien más que veía otra parte de la operación. Y considera las necesidades individuales que cuidarán y busca atenderlas, regresando con esas mismas personas. Lo que te digo es, tener conversaciones y sesiones 1 a 1 es para identificar esas necesidades, pero hay que darle seguimiento. Por eso las preguntas a responder en este momento, donde tú estás identificando cómo se mueve el océano, es: ¿cuál es la brecha entre la situación real y deseada? ¿Me la puedes describir desde tu punto de vista? ¿Qué es lo que va a cambiar de hoy a mañana? ¿Cuáles son las audiencias impactadas en todo este proceso de cambio? ¿A quiénes crees que les impactará cualquier cambio que se te haga en relación con esto? ¿Cuál es el grado de impacto para cada audiencia y qué riesgos se corren?
¿Qué tenemos que ver desde ahora para saberlo gestionar en un futuro? ¿Y cuáles son los roles? ¿Cómo visualizas que sean tus responsabilidades futuras o en este momento? Si el proyecto fuera un ente que en este momento están haciendo, ¿qué te pediría de ti? ¿Qué pediría de ti ese ente que están haciendo para que nazca correctamente? Y entonces la gente empieza a entender, me pediría que tuviera claridad de esto, me pediría que hablara con la gente, me pediría... ¿Cómo estás preparado? ¿Cómo están preparados los participantes que van a participar para abordar este cambio? Y entonces detectas incluso necesidades de capacitación que tal vez en ese momento no se habían requerido. Y con esto lo que te quiero decir es que las herramientas vas a estar viendo que te hablo de siempre tener sesiones 1 a 1, porque la conversación, como bien te decía, es la herramienta más fundamental en la que podríamos formarnos para desarrollarnos internamente en la organización y tener la capacidad de hacer mapas de audiencias, análisis de impactos, quiénes, cuándo, qué y para qué tendrán que ejecutar. Ahorita los leo en el chat, muchas gracias. En este momento lo que quiero contarles es el paso número 3. He sido totalmente reduccionista en los pasos. Lo único que quiero es transmitirles los hitos fundamentales que desde mi perspectiva les pueden ayudar a saber desde dónde abordar los momentos en los que se encuentran en este momento. Porque el paso número 3, después de haber identificado el entorno, empezar a identificar las audiencias y tener, digamos, nuestro tablero de juego bien cubierto, entonces es momento de establecer y ejecutar la estrategia. Una estrategia fina y bien delimitada estará bien enfocada si tenemos un entendimiento lo más acertado posible. Entonces la escucha y el entendimiento son fundamentales para crear la estrategia. En este sentido, en el caso número 3 que quiero contarles es el contexto de una dirección que cuenta con un gran número de áreas, trabajando de manera independiente. Esas áreas dan servicio al negocio y cada una funciona de manera descentralizada. El poder que tiene cada responsable de área no está bien delimitado y cada quien lo puede ejecutar de manera diferente. Por lo tanto, se entiende una necesidad de crear un modelo de operación que todas las áreas puedan sumarse y dejar de trabajar de manera aislada, de dejar de trabajar como entes separados. Pero crear la necesidad y entendimiento de diferentes puntos de vista en grandes organizaciones que se mueven como monstruos con procesos, etc., es fundamental estar preparados para saber que hay que ayudar a la gente a transitar el modelo de entendimiento personal, que es el Do It. Porque la gente necesita, antes de establecer qué voy a hacer para crear una estrategia, necesito dotarles y hacerles preguntas para que cada quien descubra la necesidad de empezar a actuar de manera unificada, de no trabajar de manera diferente en la organización. Y luego preguntar en qué momento, para ti, cuál va a ser el mayor impacto y empezar a co-crear una estrategia en conjunto para que ningún área se quede sin tener cubierto su mínima operación indispensable y que entonces, sabiendo que se va a cuidar sus propios intereses, entonces estén dispuestos a participar con nosotros en crear la estrategia, para que las personas descubran el cambio y decidan su postura ante él. Primero, te recomiendo describir el reto desde la perspectiva del factor humano. No es el mismo reto que el negocio, no es el mismo reto que la problemática del entorno. Hay que saber, entender, redactar, describir el reto de negocio, cómo se traduce en un reto de factor humano. Y como profesionales de gestión del cambio podrán formarse en diagnosticar, entender y traducir los retos de factor humano para después establecer una estrategia de gestión del cambio. Definir cuáles van a ser los objetivos precisos de gestión del cambio y después, ahora sí, una ruta y un plan específico para que se pueda ejecutar. Las preguntas que nos tenemos que hacer es los desafíos a los que debe hacer frente la gestión del cambio. ¿O cuáles son los objetivos de gestión del cambio? ¿Qué estrategia seguiremos para resolver las conclusiones? ¿A quiénes deberemos de atender? ¿Cuál es la mejor manera que se ha ejecutado anteriormente?
¿Cómo vamos a medir las eficacias? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que vamos por buen camino o que nos hace falta avanzar? Quiero escucharlos y leerlos y continuar con esto. Voy a concluir brevemente, en breve mis comentarios, mi monólogo para conversar junto con ustedes en mi chat. Pero me parece relevantísimo terminar este punto diciéndoles las herramientas recomendadas es monitorear efectivamente las acciones. ¿Tienes claro cómo monitorear acciones de gestión del cambio cuando las estás liderando? ¿Tienes claro la actividad, las activaciones que tienes que hacer para una red de agentes de cambio y cómo involucrarlos y cómo atraerlos a una iniciativa que puede ser tuya, pero también puede ser una iniciativa heredada? ¿Cómo vas a pulsar el equipo, el ánimo, los momentos de estrés y los momentos de mayor esfuerzo que tienen que pasar? ¿Cómo vas a liderar las lecciones aprendidas por cada fase, por cada hito, para ir escuchando a la gente y revirar en el barco que yo les ponía en las imágenes al inicio de la sesión? Porque a veces liderar procesos de cambio sin tener una ruta establecida parecería que vamos sin mapa, ¿no? Solamente el nombre de la isla a la que vamos, pero sin el mapa de cómo llegar. Y siempre, amigos, tener la atención a las reacciones que vamos generando con cada paso que damos. Con todo esto, lo que les quiero decir es que, como comencé al inicio, hemos teorizado la práctica de años y lo que les acabo de narrar es el modelo de referencia de cómo en Acertare tenemos el Change Canvas, donde atravesamos el Do It y en cada una de las etapas de las iniciativas de cambio cuidamos, porque como dice Vanessa, nuestra directora de operaciones, los retos en términos de capital humano o de gestión del cambio no se crean ni se destruyen, solo se acumulan. Si tú estás en una ejecución y no definiste el proyecto y su promesa de valor, o si no analizaste los cambios, no te los podrás ahorrar. Forzosamente tendrás que regresar. Por eso los invito muchísimo a que si están encabezando o empezando un proceso de cambio, es indispensable que para poder facilitarlo puedan hacer uso de herramientas, de competencias, de formación que les ayuden a ir cuidando cada cosa que es relevante dentro de la ejecución para conseguir los resultados. No se ejecuta sin haber definido sin haber alineado o integrado la visión entre los involucrados y los tomadores de decisiones. No se ejecuta sin haber comprometido las posturas y mi compromiso individual cuando tengo claro qué tengo que poner de mí, porque por ahí dicen el chiste del cuál es la diferencia entre los huevos con jamón, quién está comprometido y quién está involucrado. En los huevos con jamón, quien está comprometido es el cerdito. Y quien está involucrado, es el huevito, pero quien está comprometido, porque para hacer jamón se necesita que dé la vida, es el cerdito. Entonces hay que entender quiénes están comprometidos y quiénes van a estar involucrados para poder co-crear la estrategia. Porque si tratamos a todos igual, entonces estaremos afectando necesidades personales y créanme que eso sí se convertirán en reacciones de resistencia. Y después, ahora sí, lo que la metodología, lo que la teoría nos marca, cómo hacer un plan de comunicación, etcétera. Pero sin la parte azul, esto puede no ser favorecido. Con esto concluyo. Quería contarles justamente cuál es el valor de formarme y desarrollarme en términos de gestión del cambio. Pues para detectar el agua en la que nado. Y con eso ampliar mi conciencia de dónde estoy y por lo tanto qué resultados tengo que conseguir. Y eso es lo que ponemos a su disposición. Este trabajo realizado con años de experiencia, con casos reales, sabiendo en qué nos ha funcionado y qué no, y cómo ir co-creando junto con cada persona que vamos, con la que nos vamos apalancando.
Por eso tenemos fechas de certificación en diferentes partes del mundo. Viene Madrid, Ciudad de México, en Viena y en Zúrich en alemán, en París en francés, en Santiago de Chile también en español en agosto. Así que por favor, Julián, regresemos entonces, si te parece bien, a los chats y empecemos a conversar estos minutos finales respecto a lo que hemos ahorita podido compartir. ¿Cómo ves? Con mucho gusto, Miriam. Muchísimas gracias por esta experiencia vivida que has transmitido, que nos llevas en la piel, que son grandes proyectos de los que has facilitado con todo el equipo de acertar en los cambios. Entonces, como dices, no es teoría por teoría, sino es teoría bajada en la práctica y luego teorizada de una manera muy específica. Y tenemos dentro de los invitados gente de mucha relevancia en la industria de la transformación y tecnología y muy queridos de toda la vida. Muchísimas gracias por esto. Y hay algunos comentarios muy interesantes, como por ejemplo la pregunta que hace Guadalupe, ¿no? ¿Qué recomiendas para formarnos en temas para gestionar reuniones uno a uno, Miriam? ¿Qué modelo podemos seguir para eso? Mira, ya nos decía Sócrates que la mayéutica es la mejor forma de tener sesiones uno a uno y que la humanidad y las ciencias lo han ido desarrollando hasta convertirse en coaching y modelos como estos, que es trasladar esas herramientas a justamente procesos de diálogo. Entonces, los modelos de coaching conversacional, ejecutivo y estos que nosotros mencionamos dentro de la certificación, que justamente tenemos roleplays para saber formular preguntas, son fundamentales, ¿no? Saber que la verdad está en el otro y no en mí mismo, y que hay más preguntas que respuestas, es el proceso más relevante que yo he encontrado en mi carrera profesional para ir descubriendo cómo moverme en los entornos a veces nadados por tiburones. Sí, es totalmente adecuado, Miriam, porque lo que muestras en esta lámina son las conversaciones, ¿no? Las conversaciones que generan ampliar nuestros puntos de referencia que inciden en la mentalidad y cómo pienso o actúo. Entonces, construir una narrativa co-creada creo que es muy importante. Y en esta línea te pregunta Oscar, Miriam, y te felicita por tu elocuencia, cómo la inteligencia artificial impacta o apoya o potencializa los procesos de cambio en las personas. Fabuloso, porque justo el otro día platicaba con personas dentro de una gran organización transnacional, donde hablábamos qué estábamos haciendo y cómo nos estábamos haciendo, estábamos haciendo uso de la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial también hay que saber hacer preguntas. Pero bueno, lo que nos ahorra es el proceso de descubrimiento. El proceso de descubrimiento es hacer a otros hacer ejercicios, preguntas sobre qué es lo que puede estar pasando en mi industria, en mis tipos de áreas, etcétera. Nos acelera ese proceso. Es algo que desde los profesionales de Change hemos casi esperado siempre, porque siempre el proceso y la curva de aprendizaje o de descubrimiento de una persona puede ser o más lento o más rápido. Y la inteligencia artificial lo que hace es potencializar el proceso de descubrimiento y también creando, precisamente ayer Julián y yo platicábamos, cuando yo les hablo de crear una narrativa que vincule la estrategia con la operación y el para qué del proyecto, muchas veces nos ponemos a trabajar narrativas, guías, comunicación, pero cuando alguien tiene una pregunta tenía que buscar a Miriam para que la contestara, o tiene que buscar a Juan para que lo respondiera, o a Adriana para que lo respondiera. Hoy las plataformas de inteligencia artificial nos permiten subir información y que la gente interactúe con la información y respondan y tengan respuestas inmediatas, ¿sabes? Eso nos permite y nos potencializa muchísimo la capacidad de tener un diálogo mucho más rápido, más acelerado y por lo tanto más accurate, más acertado en ese sentido. Oscar, ese es mi punto de vista y es lo que estoy viviendo, y pronto en julio vamos a tener un webinar con el Change Management Institute con las líderes de gestión del cambio de una empresa transnacional para justo conversar cómo estamos haciendo uso de la inteligencia artificial. Entonces, bastante interesante.
Sí, sí, si nos puedes dar un poco de más idea de cómo estamos visualizando aplicar la inteligencia artificial en el tema de gestión del cambio, como lo pregunta nuestro muy querido amigo Miguel. Pues sí, o sea, desde lo que estamos haciendo es hacer uso justamente del cómo conversar con información presentada que podamos hacer relevante de acuerdo a los diagnósticos. Es decir, toda la información recabada dentro de una iniciativa de cambio, cuando tenemos sesiones 1 a 1, siempre va a quedar documentada, ¿no? La transformaremos en documentos base para crear una estrategia. Con inteligencia artificial, lo que nos estamos pudiendo apalancar es que el procesamiento de esa información ya no lleva las horas que podría llevar el analizar y el entender, sino tener la información dentro de inteligencia artificial y hacerle preguntas que nosotros sabemos que tenemos que responder, de tal manera que nos ahorra el proceso de análisis continuo de esfuerzo, y que a veces lleva mucho esfuerzo detrás, y que lo estamos pudiendo hacer más ligero. No sustituye nuestra inteligencia, al revés, nos reta a hacer mejores preguntas para poder procesar mejor la información, y eso está siendo un deal breaker, un fuera de cancha. Eso está increíble, eso es parte de mi propio descubrimiento, así que se los pongo ahí. Adriana Cruz pregunta justo, ¿cuál es la diferencia con el modelo ADKAR? ¿Me puedes poner, Julián, en el espiral? Fíjate, Adriana, que una de las cosas que más, en este caso Julián y yo también conversábamos y construíamos el por qué una espiral. Todos aquellos que hemos trabajado con personas o que hemos trabajado con nosotros mismos sabemos que no tenemos un proceso lineal. No. Somos tan complejos como tridimensionales, y el proceso de descubrir a transformar no es lineal. Va paso adelante y paso atrás, paso adelante y paso atrás, de tal manera que podemos estar en múltiples procesos de cambio y en múltiples momentos de transformación mientras estoy descubriendo. Esa visualmente también es un mensaje muy claro que existe en el Do It versus ADKAR. Y ADKAR, en el fundamento y en la esencia de Do It versus ADKAR, en ADKAR se crea awareness como urgencia. Y puede haber urgencia atentando necesidades humanas y necesidades personales. Lo que buscamos evolucionar en ese sentido es lograr que haya descubrimiento personal y una decisión propia de participar o no. Una decisión propia. Y para eso hay que respetar y poderle decir, muchas veces mi primera pregunta con ejecutivos es ¿cuánto tiempo llevas pensando en esta iniciativa? Generalmente son más de 5 años, o toda mi carrera profesional, o 10 años tratando de hacer esto. Y la pregunta siguiente es, ¿y qué nos hace pensar que lo que llevas masticando y entendiendo durante 10 o 5 años, la gente lo va a entender con un kickoff, o con una narrativa, o con un discurso? Esa es principalmente, Adriana, la esencia de Do It, que parte desde el descubrimiento propio y la decisión personal versus una información de mí para ti, donde tienes que tener urgencia de cambio. Me parece muy relevante en los modelos, pero esa es la principal diferencia que en este momento yo te podría decir. Gracias Miriam. Nos pregunta Oscar, y dice, el término transformar, ya nada más de decir, te puede generar resistencia. Y te acuerdas, Miriam, el webinar pasado que decía, la gente más no se resiste tanto al cambio como a la forma de impulsar ese cambio. Es una cosa que digan, voy a transformar, o vamos a transformar, o qué está pasando en el entorno que nos lleva a reflexionar sobre lo que estamos haciendo. ¿Qué dirías? Bueno, principalmente sí hay una diferencia es fundamental entre transformar y cambiar. Cambiar, nos podemos cambiar de oficinas, y también eso implica
un proceso de transformación si así se quisiese. Pero el cambio en muchas cosas puede haber, pero el transformar implica modificar la forma en la que percibo lo que percibo el día de hoy. Es decir, lo que veíamos con el cuento de David Foster. La transformación implica una forma de cambio de mindset, de mentalidad y el tipo de observador sobre cómo veo una organización tradicional versus transformarnos a una empresa digital. Esa es una transformación que implica varios cambios. Y un cambio puede ser una forma de hacer A o una forma de hacer B, pero que no necesariamente me implique una forma de mentalidad, como ahí en lo que presenta Julián es la mentalidad, el barco. Es una diferencia fundamental. Luz, pasos, ¿qué recomendaciones habría para un proyecto donde prácticamente no hay comunicación del director de la oficina de proyecto, pero sí hay comunicación del director a los key users? Digamos, donde la única comunicación efectiva es desde el director a los key users. Te está hablando también de la cultura. Y la cultura se puede lograr donde solo si me lo dice el jefe, ¿no? Más o menos te estoy entendiendo, Luz. Y la cultura se puede modificar también desde los pequeños rituales a hacer, ¿no? Llegando a acuerdos y entendiendo también qué es lo que consigue, o sea, la sesión 1 a 1 con ese director para entender justamente qué es lo que él gana cuando tienen las comunicaciones directas, cómo podríamos mantener esa ganancia o esa necesidad cubierta cambiando las formas. Y también haciendo lo mismo, pero ahora con participantes, qué ganas cuando tú, o qué cuidas cuando tú recibes información directamente de la dirección, y y ya en la estrategia de gestión del cambio, cómo podríamos cuidar, atender esas necesidades para cambiar las formas más efectivas de acuerdo a lo que requiere el proyecto. Pero es un proceso de descubrir, observarse, ingeniar. Ahora son piedras angulares fundamentales, ¿no? Que nosotros como gestión del cambio, lo que bien dices, Luz, es que encuentras diferencias, encuentras que algo no está funcionando y eso es un riesgo muy alto en el proyecto. Entonces, de ahí, por eso aquí el consultor externo juega un rol muy valioso, porque nosotros le podemos decir a tu director cosas que tú no puedes decirlo porque corre el riesgo tu trabajo. Entonces nosotros ahí intervenimos y ayudamos con preguntas a que descubra las consecuencias de sus actos. Y eso es un punto muy fino y no porque yo se lo diga, sino porque el consultor, sino porque él, le hacemos las preguntas para que él descubra, entienda, comprenda, y eso puede ser muy valioso. Y si nada de eso funciona, tenemos que balancear y hacer otras actividades de contrapeso para que eso funcione. A pesar de eso funciona. Pues muchísimas gracias, Miriam. Algunas palabras de despedida. Estaba terminando de leer el chat y no dejar nada en el tintero, pero les agradecemos muchísimo. Ahí pueden, estamos a su disposición. Parte de tener estos webinars es compartir, escuchar y co-crear en conjunto. Así que si quieren concertar alguna cita para temas muy puntuales que ahí estoy también leyendo, ¿no? Las preguntas van por una necesidad individual que seguramente se tiene, así que por favor siéntanse libres y en confianza para poder conversar al respecto. Les agradezco muchísimo por dejarnos tener un espacio con ustedes para conversar de temas que nos llenan y nos dan propósito y trascendencia. Gracias, Julián, y nos vemos pronto. Aquí arriba le pueden picar para entrar a la liga y hacer cita con nosotros, o el primer chat nuestro del campus, también ahí lo pueden encontrar. Muchísimas gracias por sus palabras. Estamos en contacto. Síguenos en LinkedIn. Hasta luego. Hasta luego. Saludos, queridos amigos todos.